propiciar el acercamiento entre diferentes actores de la vida de México, gobierno nacional, o sea, gobierno federal, gobierno de los estados, gobiernos municipales, instituciones educativas, ustedes ahora como profesores, como representantes de un sector muy importante de la educación en México, que es la educación privada, y a diferentes operadores, ya sea de la economía, o sea, empresarios, tecnólogos, a los investigadores, en fin, a los estudiantes también de manera muy importante, y lo hacemos con el compromiso de poder, como decía el señor coordinador, poder derivar las mejores lecciones de los procesos de desarrollo que se han dado en otros países, en otras regiones, para ver cuáles son aquellas técnicas, aquellas políticas públicas, aquellas formas de comportamiento que podemos incorporar a nuestro propio proceso de desarrollo. Yo insisto siempre que no se trata de copiar, se trata de derivar las lecciones, de aprender y de ver cómo las lecciones de otras sociedades en diferentes momentos históricos, en otras circunstancias, pueden ser aplicadas para nuestra propia idiosincrasia, nuestras condiciones sociales, las posibilidades de los operadores, en este caso educativos, y el potencial que tenemos que aprovechar, que desarrollar todavía más, porque no hemos alcanzado los niveles que algunas sociedades ya han logrado en términos de aprendizaje, de capacitación, de creación de infraestructuras, de la vinculación entre educación y el mercado de trabajo, y aspectos que tienen que ver con la propia infraestructura de la educación, el desarrollo local, la calidad de vida y el potencial para el desarrollo futuro de las nuevas generaciones. Entonces, esto es lo que anima el trabajo de la embajada, es lo que estamos tratando de aprovechar en el caso de Corea. Corea es un caso excepcional en la región de Asia en cuanto a su proceso de desarrollo. Cuando uno ve las experiencias y compara China y Corea, ustedes pueden ver cosas que son muy similares a la vista físicamente, pero cuando uno va un poquito más a fondo de cuál fue el proceso que se dio en el caso en particular de Corea, nos damos cuenta de que ha habido elementos que no son los mismos que originaron el desarrollo de los tigres de Asia en el sureste asiático, como Tailandia, lo que está impulsando hoy a Filipinas, lo que ha desarrollado Indonesia, lo que ha llevado adelante a Singapur y a otros países que empiezan también a mostrar ese gran potencial de desarrollo. Corea es diferente, y es diferente a China, porque en el caso de Corea se dieron elementos que no estaban presentes en ninguna otra sociedad. Uno, la guerra. O sea, la principal motivación que anima, el principal estímulo del pueblo coreano para levantarse de una situación crítica fue la guerra de división, la guerra que dividió a Corea de 1950 a 1953, y que dejó a la parte sur prácticamente en una situación de abandono, de desesperanza, porque era la zona más pobre. Cuando uno ve el norte, y lo que era el norte antes de que se diera el armisticio y antes de que se fueran los japoneses, el norte era la zona industrial, la zona con todos los recursos, la zona con la gente capacitada hasta ese momento, no solamente para el desarrollo, sino también para hacer la guerra. La guerra al final la estaba ganando el norte, y tuvo que venir la intervención de las fuerzas aliadas comandadas por Estados Unidos para hacer frente no solamente al norte, sino a la expansión del comunismo. Es una guerra que se pelea aquí en función de la división ideológica, es hasta hoy, sigue siendo el último bastión de la Guerra Fría en el mundo, y estamos hablando de que esto es lo que motivó a un pueblo que estaba de este lado de la zona de demarcación, porque no había una frontera, a tener que sobrevivir. ¿Quiénes eran esas gentes? Hay que ver cómo vivían aquí. Vivían en una zona casi completamente desértica, casi no había zonas agrícolas, había gente que vivía como agricultores, pero nada más en una situación de mera supervivencia, y no tenían acceso a agua, no tenían tecnología. Si ustedes revisan el mapa de la península, en el sur de Corea no hay una sola pepita de mineral de hierro, no hay minerales, mientras que en el norte, cosa muy rara en la naturaleza, están todos los elementos. Encuentra uno todo tipo de minerales, todo tipo de materiales para cualquier cosa. En el sur había una población totalmente analfabeta. Estamos hablando de que eran 97%
1970, o sea, México tenía 4 o 5 veces el per cápita de esta zona del mundo. ¿Sí? En 1980 Corea nos había alcanzado, en 1990 Corea nos había pasado, en el año 2010 Corea tiene el doble o casi el triple del producto per cápita de lo que tenemos los mexicanos. Entonces, para decirlo muy rápido, ¿cuál ha sido la transformación? ¿Qué implicó la transformación? Implicó sobre todo una voluntad de cambio, una voluntad de sobrevivencia, una voluntad de transformación del entorno físico en el que estaban viviendo, y solo se podía lograr mediante la educación. ¿Sí? No me toca a mí hacer la apología de lo que hicieron los coreanos, hay que decirlo porque tenemos que aprender. Y se implicó también un liderazgo que se ejerció políticamente para poder modificar la estructura mental, la estructura física, el comportamiento a futuro, la visión de largo plazo de la nación que se había quedado muy desprotegida con motivo de la guerra. Entonces empieza este proceso de transformación, y por eso se dice, se reconoce que el proceso educativo es lo que transformó fundamentalmente la vida de los ciudadanos de Corea del Sur, que permitió crear una clase técnica en un país que antes solo pensaba en la agricultura, permitió que se educaran todos sus habitantes, permitió formar una sociedad en donde la distribución del ingreso es bastante equitativa. Desde luego hay grandes empresarios que concentran capital, ganancias, pero la mayoría de la gente tiene un ingreso decente y un nivel de vida que es bastante aceptable. Permitió generar esta infraestructura que ustedes pueden ver a simple vista, que son no solamente los grandes edificios multifamiliares, sino grandes centros de oficinas, las mayores empresas de tecnología. ¿Sí? Samsung, hace 20 años o 25, los que ustedes son muy jóvenes, pero los que nos acordamos todavía, pues cuando pedíamos algún aparato electrónico preferíamos un Sony, a veces un Panasonic, y nadie pensaba en un Samsung, alguna marca como LG. ¿Sí? Hoy estas marcas han superado por mucho la calidad y el mercado de las empresas japonesas en el sector electrónico, y Samsung pues es la tercera empresa más importante a nivel mundial. ¿Sí? La primera está entre Microsoft y Apple, ¿sí? Pero Apple y Microsoft tienen una asociación muy íntima, muy cercana con Samsung, de manera que están trabajando conjuntamente en el mercado de la electrónica. Google está también asociada en los servicios de Internet con los proveedores, que en Corea encontramos los proveedores de la mejor conexión de Internet en el mundo. No solamente por la calidad del equipo, sino porque la gente tiene acceso a esas capacidades de conexión. Hablamos de banda ancha, hablamos de LTE, hablamos de LTE Plus, hablamos del U Plus, o sea, ya estamos hablando de generaciones que en México todavía no se ven ni en los periódicos, pero que ya están a disposición de la vida diaria en un país tan desarrollado, tan integrado en ese sector como Corea. Y hablamos, desde luego, de otras capacidades en las que nosotros, como país lejano, como país que emerge de alguna manera de forma similar y simultánea a lo que ha venido haciendo Corea, hemos venido aprendiendo, hemos venido intercambiando estas mejores prácticas para poder aprender unos de los otros. Hay cosas en las que nosotros también enseñamos, y hay cosas que los coreanos, y lo dicen ellos, aprendieron de México en los años 70, que había esta situación de subdesarrollo, todavía 1970, 75 hasta los 80, de los 80 para acá nos venimos acompañando en términos de hacer frente a problemas de deuda, tuvimos problemas de inflación, problemas de devaluación, ¿sí? Problemas de crisis de pagos, crisis industriales, problemas de desempleo. O sea, hemos enfrentado etapas similares en cuanto a los problemas contemporáneos, y esto nos ha hecho que ser todavía más amigos, más cercanos, tener muchas más fórmulas de cooperación. Es, digamos, como el antecedente de lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo estamos haciendo? Ahora, ¿desde cuándo tiene México las relaciones con Corea? México tiene una relación social con Corea que se remonta a más de 100 años. O sea, todavía este país no era independiente, pero ya hubo coreanos que emigraron a México por razón de la pobreza extrema, que ya se vivía entonces en la península
única esperanza que veían, imagínense ustedes, era poder trabajar como jornaleros en las zonas enequeneras. Quienes conocemos la historia de México nos acordamos que eran las zonas donde existían las tiendas de raya. Entonces, ¿cuál era la aspiración de un trabajador coreano a principios del siglo XX? Prácticamente era casi convertirse en esclavo. Y eso era una salida, era mucho mejor hacer eso que seguir viviendo en la península. Llegaron poco más de 1000 personas, esas personas se reprodujeron normalmente. Entiendo que en la actualidad hay en México alrededor de tal vez 30,000 descendientes de esos primeros pobladores, de manera que hay en nuestra sociedad algunos apellidos coreanos que todavía vemos. Por primera vez en la historia, incluso hay una diputada en la legislatura en México, una diputada federal, que tiene como segundo apellido Song y que es de origen coreano, descendiente de esos primeros coreanos que llegaron a México hace más de 100 años. Tenemos una relación que aparte de ese encuentro social, no hubo muchos encuentros a lo largo del siglo XX por la misma situación de invasiones, de guerras, por la situación que se vivía en México de tener una capacidad de organización propia. Y es hasta 1900, hasta que termina la guerra, bueno, la guerra no terminó, pero técnicamente sigue en guerra, pero hasta que viene el armisticio, viene la tregua, empiezan los dos países, norte y sur, a buscar un reconocimiento a nivel internacional. La comunidad internacional no quería comprometerse ni con uno ni con otro porque sabíamos que estaba aquí jugándose la Guerra Fría. Y fue hasta 1962 que entonces el presidente de Corea del Sur hizo una campaña muy intensa para establecer relaciones con toda América Latina. El mismo año, 62, prácticamente todos los países de América Latina establecimos relaciones con Corea. Había una relación previa en América Latina, que era el hecho de que Colombia intervino, o sea, con fuerzas militares, apoyó a Corea del Sur durante la guerra. Y de ahí viene una hermandad muy profunda que se mantiene entre Colombia y Corea. Son hermanos de sangre porque aquí murieron soldados colombianos luchando por el sur. Y desde luego, este fue el único país. Después Brasil tuvo un acercamiento muy importante 2 años antes que fuera el presidente a visitar la América Latina. Entonces tenemos todo lo demás a partir de 1962. Establecimos relaciones diplomáticas, también establecimos relaciones con el norte, o sea, se hace un reconocimiento de que son 2 países, cada uno con su independencia y su soberanía, y para no involucrarnos en un conflicto que estaba muy vivo, finalmente México decide establecer su embajada en Seúl hasta 1987. Había relaciones desde lejos, desde Japón, pero a partir de 87, viendo el gran potencial que ya estaba mostrando Corea del Sur, establecimos una embajada para llevar a cabo el seguimiento de lo que estaba ocurriendo aquí de manera permanente. En la embajada tenemos no solamente los funcionarios que venimos de Cancillería, del Servicio Exterior, sino también agregados de diferente tipo. Muy importante la presencia de los agregados militares para que aprendan, para que vean cómo está la situación militar aquí. Tenemos de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Fuerza Aérea, que es muy importante que los tengamos acá, porque también tienen cursos de capacitación, y es, como dice el ministerio, es un gran honor servir en una guerra. Es la única guerra que hay en el mundo, la que se vive aquí todos los días, aunque no hay una guerra caliente. Tenemos agregados civiles que se encargan de la relación económica. ProMéxico, ahora la entidad que promueve el comercio e inversión en México, estableció una oficina hace varios años. Pues tenemos una buena oficina de promoción comercial y de inversiones. Tenemos promoción de turismo y tenemos la división de la embajada por secciones para cubrir los diferentes capítulos de la relación bilateral. ¿Cómo está la relación bilateral? Bueno, después ahora tenemos 54 años, 53 años de relaciones ininterrumpidas. Tuvimos una expansión, digamos, de 87 hasta el año 2000, en que venían creciendo los intercambios. Era importante, había comercio, había sobre todo ventas de productos coreanos en México. 2005, un grupo de expertos propuso que se trabajara un esquema para profundizar la relación bilateral. Y se hizo un estudio con lo que se llaman esos grupos de hombres o de personas sabias de los 2
hacia dónde podíamos orientar la relación México-Corea. Entonces, ya desde el 2005 se propuso que podíamos nosotros desarrollar lo que se llama una asociación estratégica bilateral. Estas asociaciones están de moda los últimos años, pero hay que recordar, en este caso, que tenemos ya más de 10 años desarrollando. Fue de los primeros países con los que México decidió que podía tener una asociación estratégica. Y esto impulsó aún más la relación. Empezó a haber más intercambios, más acuerdos marcos que nos toca negociar a los gobiernos para evitar la doble tributación, para la promoción y protección de inversiones, para desarrollar mejor el comercio, para tener cooperación científica y técnica, para promover intercambios educativos. O sea, se hace todo el marco normativo. Y el hecho es que en 10 años, o sea, después de 10 años de esta asociación estratégica, hoy Corea se ubica como el sexto socio más importante para México en materia de comercio y una fuente muy importante de las primeras en cuanto a inversión extranjera directa. El comercio bilateral ya sobrepasa los 15,000 millones de dólares cada año. Llevamos 4 años creciendo, o sea, comercio cada año se repite 15,000, más de 15,000, más de 15,000. Es casi seguro que este año sobrepasamos los 16,000 millones de dólares en un año. Y gran parte del comercio está definido por las relaciones interindustriales. ¿Qué significa? Bueno, significa que tenemos en México un número muy importante de empresas coreanas trabajando, produciendo en México. La última cifra que tenemos que son 1,675 empresas. Cuando yo llegué aquí hace poco menos de 2 años, eran 1,500, o sea, está creciendo todos los días el número de empresas. Y las empresas que están en México son empresas manufactureras, la mayoría. Las más grandes son, hasta ahora, empresas como Samsung, que tiene plantas establecidas en Tijuana y Querétaro, LG, que tiene la planta más grande de las Américas en Reynosa, tiene otras 2 plantas, otra en Querétaro, otra creo que es en San Luis Potosí. Están las productoras de acero como POSCO, que tiene 3 plantas en México. Hay presencia de unas marcas que luego no conocemos, pero que son también coreanas. Y hay presencia que no se ve. Por ejemplo, hablamos de estas marcas muy conocidas, pero la inversión más grande que tenemos registrada hasta ahora en México de parte de Corea es en una mina, la mina de El Boleo, Baja California Sur, que significa una inversión de más de 2,000 millones de dólares, que ya está produciendo cobre de alta calidad en una operación que es minero-metalúrgica muy importante y que está contribuyendo al desarrollo local en Santa Rosalía, ahí en Baja California Sur. Y estamos hablando de las proveedoras de las de electrónica, de las proveedoras de la automotriz. Recordemos que Corea es el 5º o 6º productor mundial de autos. México es el 7º productor más grande de autos en el mundo. O sea, no nos quedemos con la idea de que nada más Corea o Estados Unidos producen autos. ¿Sí? México es el 7º más importante en el mundo y México es el 5º exportador de autos más grande del mundo. ¿Y eso qué implica? Que hay gran interés por todas las compañías automotrices por producir en México. Y va a seguir creciendo porque tenemos ventajas competitivas para poder alimentar ese sector. El último anuncio que se hizo en octubre del año pasado fue la instalación de la planta de Kia, una marca coreana, para producir hasta 350,000 autos por año a partir del año próximo. La planta está en construcción en la zona de pesquerías en Nuevo León y junto con Kia llegan al mismo tiempo otras 25 empresas que son proveedoras. Ustedes no lo saben ni tienen por qué saberlo, pero cada auto tiene entre 20,000 y 25,000 piezas y cada pieza o cada conjunto de piezas son hechas por compañías diferentes. Entonces tenemos que alimentar el sector que ahora se ha convertido en el sector que genera más empleo en México, el automotriz, para poder captar más empresas de diferentes tecnologías, de competencia en el mercado, de capacitación, de desarrollo, de diseño, que estén en México. Y en el caso de Kia, 25 estarán junto a la planta principal de Kia en pesquerías, pero hay otras, al menos 20 o 25 que ya se están instalando en Coahuila, en Zacatecas, en Tamaulipas, 1 o 2 en Durango, y hay un incremento en la capacidad de producción en el centro, que está el clúster principal,
de producción en México, entre Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Aguascalientes, con diferentes marcas, todo el Bajío, que están creciendo para fomentar este suministro de partes. Tijuana, tenemos la presencia de Hyundai hace varios años, no produciendo automóviles, sino produciendo autopartes. Son 5 diferentes empresas de la marca Hyundai que están produciendo diferentes partes, chasis, camión, una serie de cosas. Y esto nos genera como una bola de nieve, o sea, más relación, más comunicación, más necesidades de fuerza de trabajo capacitada en México, presencia de los gerentes, de los técnicos, de los empresarios, de los inversionistas coreanos en nuestro país, y esto ha hecho que se incremente el interés por conocer más a México. ¿Qué implica esto? Más promoción de nuestra parte, de lo que es México, de lo que ofrecemos, de lo que somos los mexicanos, cómo nos comportamos, cómo nos acercamos con los coreanos y qué ofrecemos para cuando ellos vienen. Primero, turismo. Segundo, las capacidades de conexión, transporte aéreo, cómo puedo mejorar la disponibilidad de asientos para que llegue más gente a nuestro país de manera directa o indirecta vía los Estados Unidos, o muchos viajan también vía Europa. ¿Cómo podemos hacer que quienes lleguen a instalarse tengan la vivienda asegurada, la educación para los hijos? ¿Cómo podemos hacer que algunos mexicanos entiendan el coreano cuando el coreano llega y no habla muy bien el inglés o quiere entenderse también en español? Entonces estamos creando otras capacidades y es aquí donde viene el sector educativo. El sector educativo ha crecido de manera muy importante en los últimos años. Hace apenas 2 años había en México la presencia de 100, 150 estudiantes por año desde Corea para intercambios interinstitucionales. El año pasado ya se registraron 300 estudiantes que fueron a México. Todos van con la intención de estudiar español y lo aprenden rápido y lo aprenden bien. El coreano es mucho más difícil para nosotros, pero también hay mexicanos que están interesados en estudiar coreano y en estudiar técnicas, estudiar algunas materias. Se estudia en inglés aquí básicamente para los estudiantes internacionales, pero cuando llegan los estudiantes toman meses o hasta un semestre del idioma coreano. Tuvimos el año pasado un registro de 250 personas aproximadamente desde México. La cifra se está duplicando este año, se está manteniendo este año de los dos lados. Y esto se da a través de 90 o más acuerdos que hay entre instituciones educativas. No son intercambios que se den por becas oficiales. Las becas oficiales desafortunadamente son muy pocas y sirven más para apoyar estudios de más largo plazo. Maestrías, doctorados de 2 a 3 años se dan 8 o 10 cada año entre los dos países, pero lo que más se da son los intercambios entre instituciones. Ejemplos, o sea, entre el TEC y la Universidad de Seúl, entre la Universidad de Estudios Extranjeros de Seúl con alguna escuela que enseña relaciones internacionales de México, la Escuela de Estudios Internacionales de Busan con algunas escuelas en México. Hay una multiplicidad de acuerdos que se están dando y que permiten que los estudiantes tengan su semestre de intercambio. Puede ser un semestre, pueden ser 2. Hay programas muy interesantes aquí de capacitación en un instituto que yo recomiendo mucho que lo conozcan. Si no lo pueden visitar en esta ocasión, que lo hagan a través de la página de internet, que es el Korean Development Institute. El Korean Development Institute es la entidad en Corea que analiza, que sistematiza el conocimiento sobre el desarrollo, sobre las políticas públicas y que tiene publicaciones, desde luego coreano, pero ya una serie muy grande en inglés, que son el cómo derivar lecciones del desarrollo sector por sector, momento histórico por momento, y cómo compartir esto con otros países. A través del instituto se tienen programas de cooperación con 30 o 40 países, México está incluido entre estos países, y estamos desarrollando capacidades técnicas de investigación, de desarrollo industrial en diferentes localidades con diferentes interlocutores, que pueden ser gobiernos de los estados, institutos de investigación, un centro tecnológico específico, una autoridad que quiera desarrollar un parque industrial, un parque tecnológico, alguna especialidad de alguna región. O sea, no hay un límite, se tiene un programa, se puede beneficiar cada vez más personas y lo estamos ofreciendo en México a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AMECSID,